Bien amigos de GeoVirtual2.cl, hoy día vamos a revisar o vamos a visitar el Parque Nacional Llano del Chaye, aquí en Carrizal Bajo, entre Huasco y Caldera en realidad, ¿no? Y ahí vamos. El Parque Nacional Llanos del Chaye se ubica a 40 kilómetros al norte de Huasco y a 50 kilómetros al sur de Carrizal Bajo, en la provincia y comuna de Huasco. Las principales vías de acceso son el camino costero y la ruta por Canto del Agua. Ambos caminos se encuentran pavimentados y en excelente estado. El parque está abierto todos los días entre las 9 hasta las 18 horas. El parque posee una superficie de 45.708 hectáreas y fue creado en el año 1994. El parque se ubica en las cercanías de Carrizal Bajo. El poblado de Carrizal Bajo se encuentra fuera de los límites del área protegida. Además de su categoría de parque nacional, el sector ha sido declarado de interés científico debido a la presencia de una destacada flora endémica. Según estadísticas oficiales, el parque recibe anualmente entre 7.000 y 16.000 visitantes. La recepción principal del parque, junto con las oficinas administrativas, se ubica en el acceso sur por el camino proveniente desde Huasco. Es importante recordar que no está permitido el ingreso de mascotas. Asimismo, se debe respetar la fauna y flora del lugar. Las fotografías están permitidas, pero está estrictamente prohibido cortar o extraer plantas. El camping y la pernoctación solo están autorizados en las áreas habilitadas para ello. El parque se extiende desde el borde costero hacia la llanura costera y la cordillera de la costa. Presenta un clima desértico costero, caracterizado por la presencia frecuente de neblinas matinales, conocidas como camanchaca. Bien, ahí lo encontré. Ya no como antes, pero algo es algo. Aquí el sector Barranquilla, bueno, donde ya vamos a entrar, ya estamos entrando al Parque Nacional de Llano del Chaye, ¿no? Ahí la antigua línea férrea de Carrizal, Bajo Carrizal. Aquí era la estación, ¿no? El letrero de la estación Barranquilla, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Alguien lo conservó, ¿no? Antiguamente hasta tenía todavía las letras ahí, ¿no? Bonito, ¿no? Que eso sí son detalles, hay que decirlo, son detalles donde hay que preocuparse un poquito, imagínate. Aquí una línea férrea tan importante. Ya estamos hablando más encima, cuando de 66 años de su levantamiento, de su realmente serie de levantamiento, ¿no? Ahí está claro. Nuestro recorrido por el parque comienza en la entrada de Canto del Agua, donde abordaremos en primer lugar el componente histórico-industrial del área. Nos encontramos muy cerca del distrito minero de Carrizal y la quebrada Carrizal fue históricamente el principal eje de infraestructura que conectaba las faenas mineras con el puerto de Carrizal Bajo. Cabe recordar que Carrizal Bajo fue el principal puerto de embarque de los productos mineros provenientes de diversos distritos de la zona, como Jarría, La Negra, Manganeso y, como ya se ha mencionado, Carrizal Alto. Ahora sí vamos a revisar un poquito la parte industrial del Parque Nacional Llano del Chaye. Igual tiene, por supuesto, una historia industrial minera,
Si ve eso, ahí estoy en la Fundición Barranquillas, ¿no? Típica fundición. Y bueno, es así, no hay otra actividad minera 1850, 1880 y eso vamos a revisar. Ahí en las ruinas de la Fundición Barranquillas, Llano de Chaille, quebrada Carrizal, ¿no? Entre Carrizal Alto y Carrizal Bajo. Bastante interesante los patios. Bastante, ¿no? Típicas estructuras, ¿no? De adobe, ladrillos y escoria. Típica combinación. Ahí en el pozo, el agua, lo hicieron casi. Hay guanacos, eso sí, ¿no? Recién se escuchó. Vamos bien. Mirador. Está bien hecho ahora en los parques nacionales aquí en el norte. Hay que decirlo, bien hecho, ¿no? Con senderos. Bien, la geología aquí en Llano de Chaille es como bastante típica de la cordillera de la costa, ¿no? Con rocas intrusivas y aquí rocas metamórficas. Hecho, digamos, bastante bien visible, filitas, esquistos, como algo entre medio, ¿no? Hablemos de geología. En el sector está presente la facies típica de la cordillera de la costa. La unidad más antigua corresponde al complejo metamórfico de Chañaral, caracterizado por una asociación metamórfica compuesta principalmente por metaareniscas, cuarcitas y pizarras, entre otras litologías. Esta unidad ha sido datada entre Devónico y Carbonífero. El batolito andino se encuentra representado por el complejo intrusivo de Carrizal Bajo, con edades que varían entre 206 a 208 y 203 a 199 millones de años. Litológicamente está compuesto mayoritariamente por granitos que varían desde monzogranitos hasta granodioritas. Las unidades más jóvenes corresponden al Cenozoico, representadas por las gravas de Chaille, la edad Miocena-Pliocena. Finalmente, el Cuaternario está constituido por depósitos aluviales, coluviales y eólicos. Bien, vamos por otro, hay que tener cuidado ahora, sí hay más tráfico, por otro hito aquí hay un túnel, no sé, era del ferrocarril, probablemente sí, como se ve, vestigios de terraplenes en ambos lados, ¿no? Y bueno, ahí estamos al lado este, la entrada este del túnel. Ahí la cosa se ve un poquito más profesional, para decirlo, con este muro de piedras, ¿no? Interesante. Claro, podría ser que algo tenían canalizado por el nuevo ferrocarril y después rellenado por el agua nomás. Bien, ahora en el sector de la administración, ¿no? Donde la carretera de la costa, ¿no? Ahí sí está todo concentrado, la administración, la entrada y claro, detrás mío se ve en construcción el centro de información. Y bueno, aquí también comienzan los senderos, ahí está el acceso a la playa, el camping, todo aquí. Ya. Bueno, aquí estoy con la Camila de Guardaparque en Llano de Chaille. Como dijimos recién, mi nombre es Camila Díaz, soy guardaparque del Parque Nacional Llanos de Chaille.
Esta es una de las 5 áreas silvestres protegidas de la región de Atacama, administrada por la CONAF. Este parque se creó en el año 1994 con el fin de proteger la formación vegetal asociada al desierto costero del Huasco. Nuestros objetos de conservación son el guanaco, felinos silvestres, como el puma, el gato colocolo, cánidos como los zorros, hay zorros chillas, zorro culpeo también. Y otra especie emblema es la garra de león, que es una especie de flora que se da acá en el territorio. Eso en cuanto a la protección, pero también tenemos algunas amenazas. Por ejemplo, la fragmentación de hábitats por la carretera C10 y la C440. Claro, como que interrumpe el tránsito de la fauna silvestre. Y también otra de nuestras grandes amenazas son la tenencia irresponsable de mascotas. El tema de los perros que atacan a los guanacos. Y no solamente eso, sino también influyen en enfermedades que transmiten a los zorros, como son de la misma familia, son cánidos. Por ejemplo, el sarna, el distemper también se le pega a los zorros. Claro, no es complejo, no es complicado. ¿Y cómo anda con los visitantes aquí? ¿Se comportan bien? Depende, hay temporadas y temporadas. Normalmente cuando nosotros tenemos más visitación de público es con el tema del desierto florido, que es este fenómeno conocido a nivel mundial. Algunos se portan bien, pero otros igual tienen prácticas que no deberían realizarse, como por ejemplo el tema de se cortan flores aún, o se extraen muchas cactáceas también dentro del área. Y bueno, en el ámbito de la playa también ingresan con vehículos motorizados a zonas de nidificación de aves playeras. Claro. Pero no es tanto como los 90s, creo. Yo creo yo creo que cada vez han ido como mejorando estas prácticas, pero hay pequeños microbasurales, de hecho, en comunidades aledañas, pero yo creo que son menos que antes. ¿Y qué se ofrece el parque? ¿Se ofrece senderos, guías turísticas? O ¿cómo? Sí, son 3 senderos dentro de las zonas que son de uso público. En realidad el Parque Nacional tiene 45.000 hectáreas, pero de uso público son 3 senderos de 2,5 kilómetros, que es Sendero Centenario, Sendero Corrales, que es de 5,2, y el más largo es Sendero Alberto Villegas, que ese nombre es en honor a un guardaparque de esta unidad que hace poco dejó de trabajar acá. Ahora vamos a ver dónde entra a los senderos, ¿no? Vamos a ver cómo se inicia eso, ¿no? Hay toda la información, Alberto Villegas, ¿no? Ahí estamos, Mirador, Llano de Chaye, ¿no? Hay otras alternativas ahí, ¿no? Bueno, 2,5 kilómetros. Vamos a ver. Ahí toque veamos Tafunis. Ahí está más diorítica, ¿no? No, tiene cuarzo. Entonces algo cuarzo, diorita. Y también plagioclasa, entonces, ¿no? Algo más plano, diorítico, hasta, ¿no? El Parque Nacional Llanos de Chaye destaca por su paisaje singular y su notable diversidad florística. Se han identificado alrededor de 220 especies de plantas, de las cuales 14 son endémicas. Claro, ahora aquí en pleno verano, mediodía, es desafiante, ¿no? Mejor más temprano, más tarde, ¿no? Y en invierno, no en el calor principal, ¿no? Está realmente un poco fuerte, pero bueno, se vino está bien hecho todo ahí, ¿no? Los senderos con avisos, con infogramas. ¿Y qué se ve acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto? La creación del parque se creó para proteger al guanaco, que es este camélido silvestre. Entonces se ven guanacos. Bueno, ahora hay menos cantidad de floras. También hay hartas cactáceas. Pero eso principalmente. ¿Y
¿Y cuánto duran estos senderos para caminar más o menos? Más pequeño dura como 2 horas y media aproximadamente y el más largo como 5 horas y media aproximadamente. ¿Y hay gente ahí interesados? Sí, de hecho incluso en zonas que cuando no hay floración igual vienen a visitar el parque. Eso igual es bueno ahora, es diferente. Para ir al camping, ¿se puede ir camping ahí? El camping, claro, está concesionado por un privado y ahí tienen ellos las tarifas, tienen los servicios higiénicos, hay zonas de camping con quinchos, tienen agua caliente y abajo está el sector de Playa Blanca, que bueno, las playas son de uso público, pero también con la debida responsabilidad de no dejar basura. Bueno, ahí el camping, ¿no? Bien bonito. Bueno, tiene su precio, sí, pero claro, por eso uno tiene baños y todo, ¿no? Ahí están los sitios de camping, hay internos mucho mejores ahí, o más escondidos, con las roquerías ahí, ¿no? Con nombre, bien bonito. Ahí está el sector de camping. Bien, ahí en el Parque Nacional Llano Chaya, ahí donde la playa, donde la parte principal, digamos, bien hecho, como se ve eso, bien hecho, ¿no? Ahí estamos, estoy andando ahora a la playa. Claro, aquí no se puede con el vehículo, ¿no? Hay que caminar así, pero precioso camino que hicieron, precioso camino, ¿no? Un sendero encima de madera, no se puede pedir más en realidad, que va por las dunas, siempre con informaciones, ¿no? Como se nota acá, ¿no? Con informaciones de... ¿Y hay cabañas y algo así? Hay glamping. Ah. Sí, un glamping que son como carpas con con comodidades, con camas, esas cosas. Qué bien, sí, excelente. ¿Cuántas personas más o menos vienen fin de semana? ¿Es lleno? ¿Hay que reservar? En cuanto a la visitación, claro, en esta época que es verano hay más visitación a lo que es camping, pero sí como que más al sector costero. Maravilla, este año ¿no? por el desierto florido tuvo harta claro. visitación. Sí. Claro, pero cada vez se ha hecho más como conocido, pero en realidad la gente siempre asocia el parque al sector de Playa Blanca, pero el parque está hacia el interior del cerro. Hay que decir, los parques no tienen netamente el objetivo atraer a turistas, tienen el objetivo proteger, claro, ¿no? Y bueno, ¿no? Que algunos son más famosos, otros menos famosos, pero importante es aquí conservación, ¿no? Sí, eso es súper importante mencionarlo. Bien, ahí estoy con la Camila, muchas gracias. Excelente reseño, digamos, del parque. Yo creo todos estamos interesados para llegar ahí. Muchas gracias, Camila. A usted, excelente. Vamos a observar la flora del sector. Imágenes realmente bellas, de una estética única. Pero no debemos olvidar que estamos en pleno desierto. Resulta casi un milagro ver cómo estas plantas han logrado adaptarse a condiciones climáticas extremas, donde el agua es escasa y la supervivencia exige estrategias extraordinarias. Hoy el paisaje se presenta cubierto por una nubosidad intensa, una situación que suaviza el ambiente. Sin embargo, eso no es lo habitual. En muchos días el desierto se muestra con un sol implacable, una radiación intensa y temperaturas elevadas que ponen a prueba tanto a la vegetación como a quienes recorren este territorio. La fauna del parque está representada por guanacos, zorros y un marsupial, característico de la zona, la yaca, además de una importante diversidad de aves. El parque presenta un ecosistema desértico costero con condiciones climáticas particulares.
Las mañanas suelen ser nubladas y con una alta humedad ambiental, factor que influye directamente en el desarrollo y distribución de la vegetación.